La siguiente presentación está a cargo de Elvira Abahí Morel, quien, al igual que Andrea López, obtuvo su máster en la Universidad de Vanderbilt con la tesis El criollo y la esclavitud, en Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, Potencia, Resistencia y Empoderamiento, y ha sido publicada recientemente. Ella es la editora asistente de la Afro-Hispanic Review y cofundadora de la revista cultural Ferment 217. Su investigación está orientada al estudio de temas afrohispánicos. Gracias a los presentes. Como podrán ver, el título de mi presentación es La moría de los naufragios. En el año 1528, la flota capitaneada por Pánfilo de Narváez desembarca por accidente en la Florida, a poca distancia de la actual bahía de Tampa. Los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, publicado por primera vez con un título bien grande en 1542, la relación que dio Álvar Núñez Cabeza de Vaca de lo acaecido en las Indias en la armada donde iba por gobernador Pánfilo de Narváez desde el año 27 hasta el año 36, que volvió a Sevilla con 3 de su compañía, pero que en lo adelante me voy a referir a los naufragios debido a la extensión del título. Narra la historia de 4 de los tripulantes sobrevivientes de la expedición, quienes garantizaron su vida entre los indios de la Florida gracias a sus labores galenas. Álvar Núñez emplea estrategias narrativas que obscurecen los métodos de sanación del grupo y se inclinan más hacia una dimensión milagrosa. No obstante, los 4 sanadores incurren en prácticas curativas mixtas que sitúan al negro estebanico como el centro de las mismas. En esta presentación analizo el reconocimiento de la hibridación de estas curas de triple origen y el papel del negro Esteban en las mismas. La figura de Estebanico es una incógnita para los investigadores de los naufragios. No obstante, todos parecen estar de acuerdo en que el esclavo jugó un rol importante en la historia de supervivencia de los náufragos. Los datos más precisos acerca del origen de este personaje están contenidos en las palabras con las que Álvar Núñez cierra su relación. Cito: negro al árabe, natural de Azamor. Fin de la cita. Es muy probable que Esteban viniera de los reinos del oeste de África o puede haber sido marroquí. Podemos deducir que Estebanico fuera musulmán, no solo porque lo llama al árabe, sino porque Azamor era un pueblo islamita. Sin embargo, no podemos constatar si Estebanico ya era esclavo en Azamor. Desdichadamente, en la parte de su vida que sí conocemos, fue esclavo hasta su muerte en 1539 en la expedición organizada por Marcos de Niza. En 1522, la época en que Estebanico debió haber salido de Azamor, la peste y la hambruna azotaban Ducala. Según la teoría de Robert Goodwin, Esteban pudo haber arribado a España como refugiado de este terrible desastre que había devastado la región. En este tiempo, las personas de Azamor se vendían a sí mismos como esclavos para huir de la muerte. Los comerciantes de Portugal y España llenaban sus barcos de esclavos sin costo alguno. Esteban pudo haber sido víctima de esta trata y haber llegado a Jerez de la Frontera, el destino de muchos de los refugiados de Azamor. Otra de las posibilidades es que ya Esteban estuviera en Cuba y que hubiera venido de España en otra embarcación. Es probable, asimismo, que hubiera sido comprado a un isleño o trocado para garantizar una plaza a algún navegante en la flota, ya que en la época los que entraban en la empresa de la conquista debían pagar cierta cantidad para poder estar en la embarcación. De hecho, durante la estancia de la flota en la isla de Cuba, ingresa al grupo de los exploradores un primo de Dorantes. Dorantes es el dueño de Estebanico en los naufragios, que puede haber negociado a Esteban para entrar. Pero, ¿cuál fue el verdadero papel de Estebanico en los milagros? ¿Por qué Álvar Núñez permitió en su relación que Estebanico, negro al árabe, gozara del mismo estatuto de instrumento de Dios que los otros 3 náufragos blancos? En los relatos de Álvar Núñez, la supervivencia de los 4 náufragos comienza a garantizarse a partir de que ellos trabajan asociadamente para curar a los indios. Cito: en aquella isla que he contado, nos quisieron hacer físicos sin examinarnos ni pedirnos los títulos, porque ellos curan las enfermedades soplando al enfermo y con aquel soplo y las manos echan de él la enfermedad.
y mandáronnos que hiciésemos lo mismo y sirviésemos en algo. Nosotros nos reíamos de ello, diciendo que era burla y que no sabíamos curar, y por esto nos quitaban la comida hasta que hiciésemos lo que nos decían. Y viendo nuestra porfía, un indio me dijo a mí que yo no sabía lo que decían decir, que no aprovecharía nada aquello que él sabía, que las piedras y otras cosas que se crían en los campos tienen virtud, y que él, como una piedra caliente, trayéndola por el estómago, sanaba y quitaba el dolor, y que nosotros, que éramos hombres, cierto era que teníamos mayor virtud y poder. He destacado 4 elementos fundamentales en este fragmento. El primero está relacionado con el uso de la palabra físico, la cual, según José Hinojosa Montalvo, no era utilizada comúnmente para dirigirse a médicos cristianos, sino a los árabes, conocidos también como alfaquíes. Asimismo, en la base de datos CORDE, Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia de la Lengua Española, solo aparece un registro de la palabra físico en la obra La Hispálida de Luis Belmonte Bermúdez, escrita entre 1600 y 1608. Cito: heridas, pero a mis cuidados, allí me hizo el amor físico moro, así curaba Angélica a Medoro. Fin de la cita. Busqué en el corpus igualmente la palabra físico sin acento y encontré más entradas en las cuales esta palabra aparece indefectiblemente asociada a lo moro. No olvidemos que Esteban es árabe, es por tanto moro. Entonces, ¿qué revela este tipo de marca textual en Álvar Núñez? Recordemos que los naufragios no se escriben en el momento en que se está produciendo los eventos, sino de forma retrospectiva. Puede que esta escena entre los iguaces, la cual cité, no sea más que una estrategia discursiva del autor para ponerse en el centro de los milagros y refrendar el discurso providencial que inunda las páginas de los naufragios. Pudiéramos inferir que, si no es Esteban quien está haciendo los milagros, al menos desempeña un rol bien importante en la realización de los mismos, cuando en el subconsciente de Álvar Núñez se refleja físico, siendo una palabra menos común para referirse a un médico cristiano. El segundo elemento, sin examinarnos ni pedirnos los títulos, se refiere irónicamente a una especie de certificación médica por la que debían pasar los doctores entre los años 1376 y 1512. Luis García Ballester solo encontró 4 licencias otorgadas a físicos musulmanes y se trata de musulmanes acaudalados y totalmente integrados al sistema. Otro dato que agrega García Ballester es que a finales del siglo XIV hay una total desaparición de los médicos musulmanes en los tribunales de acreditación. La ironía de Álvar Núñez provoca una distensión dramática fortísima que no está en consonancia con el discurso de su martirio como esclavo, ese terror pesadillesco al que alude Rolena Adorno. De ahí el tercer hito de esta reflexión: nos quitaban la comida. Si tomamos como punto de partida que si Álvar Núñez y el resto de los supervivientes no hacían las curaciones, los indios los castigaban, la inmersión cultural y la transculturación de Álvar Núñez es justificada, recurso mediante el cual el autor se libra muy bien de la Inquisición al escribir su texto. Las labores galenas de Álvar Núñez, las cuales él reconoce en su texto como una mezcla de lo indígena con lo español, también se nutren de los antecedentes de Esteban, ya que había en África Occidental y sobre todo en la zona costera una tradición de curanderos que acompañaban sus sanaciones de rituales mágicos. Dada la fuerte presencia de la curandería en África, aunque Esteban no fuera un físico o un curandero, se había formado en estas prácticas mágicas y según Jean-Pierre Tardieu pudo perfectamente mimetizarlas. El cuarto elemento, cito: que yo no sabía lo que decían decir, que no aprovecharía nada de aquello que él sabía. Fin de la cita. Se refiere a que la desnudez de Álvar Núñez entre los iguaces y los ababares no solo física, sino también cultural. Hay una fisura en su identidad que para Beatriz Pastor permite que sea apto para la adquisición y mezcla de nuevos saberes. El beneficio de esta inserción se pone en evidencia en la realización de los milagros y en su etapa de mercader itinerante, como parte de su proceso de adaptación. Según Adorno,
El conocimiento de las plantas, los frutos y las costumbres no es un conocimiento irrelevante, sino que le permite tener éxito en el cambio intertribal por conocer las demandas de los indígenas de las diferentes etnias y poder satisfacerlas. Álvar Núñez es una víctima ideológica de su sociedad, una sociedad que repele al moro y que ha alimentado el vacío generado a partir de lo que García Ballester denomina una progresiva y a veces brusca desaparición del saber árabe, sobre todo en el periodo que comprende los siglos XIII al XVI, con el recrudecimiento de las contradicciones entre moros, judíos y cristianos. En el momento de la escritura, a los médicos musulmanes no se les permite ejercer su conocimiento médico. Batllanaut Camorera impuso a los moros, cito, no practicar la medicina entre los cristianos, así como recibir a ningún cristiano en casa para medicarlo, haciendo extensiva la prohibición a las mujeres moras que practicaban este tipo de medicina, conocida como medjesas. Los médicos árabes eran grandes cirujanos y tenían a la altura del siglo XIV avances increíbles en la cura de enfermedades de los ojos, uno de los milagros referidos y repetidos en los naufragios. Podríamos aventurarnos a decir que de los 4 sobrevivientes, el único de origen desconocido es este abanico. Sabemos que ninguno de los otros, me refiero a Dorantes, Castillo o el propio Álvar Núñez, eran médicos. El reconocimiento de la competencia científica de Esteban es impensable en los textos de Álvar Núñez. Si hubiera sido el líder o el prodigiador, no lo admitiría, no en pleno siglo XVI. Ya entre los avavares, Álvar Núñez tiene la necesidad de recalcar que, cito, Dorantes y el negro hasta ahí no habían curado. Fin de la cita. En la relación de Álvar Núñez, el milagro de los tullidos y la resurrección del muerto ya ocurren a manos suyas, como parte del relato providencial que tejió sobre sí mismo. Sin embargo, en los naufragios hay una contradicción fundamental en el hecho de que los 4 han sido recibidos con honores y aposentados en las casas de los físicos cuando llegaron a la tribu de los avavares. De lo antes expresado, podemos inferir que en los naufragios se generan varios problemas que impiden la neutralización de la figura del físico moro. El autor de los naufragios se adapta, aprende y maquilla sus prácticas médicas de un discurso providencial en el cual no tiene cabida el conocimiento médico de este abanico. Sin embargo, Álvar Núñez torna al negro uno de los instrumentos de Dios, al incluirlo en las sanaciones milagrosas y sobre todo en aquellas que conciernen a la cura de los ciegos y de los tuertos de nubes, elementos del cual no podemos separar las avanzadas prácticas curativas de los físicos moros. Por otra parte, se debe tener en cuenta que las tribus de los Estados Unidos con las que estuvieron en contacto los 4 sobrevivientes no practicaron jamás este tipo de cirugías y que Castillo, Dorantes, Álvar Núñez no eran médicos. Reitero, el autor de los naufragios echa mano a los saberes de este abanico, negro al árabe natural de Azamor. Es una cuestión de adaptarse o perecer. Gracias.